Buenas gente, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo el volumen 2 de Mahou no Kaigaisu. Y antes de comenzar, me gustaría pedir disculpas si en alguna ocasión escuchan algún ruido de obras o de cosas destruyéndose. Pues al costado de mi casa hay un tractor que se está llevando una casa, por así decirlo. Ya pues eso, disculpo por el ruido de fondo si es que se escucha. Dicho esto, sin más interrupciones, comencemos. Capítulo 4. El reencuentro. La historia comienza donde lo habíamos dejado. Podemos observar a Loki anonadado viendo a la muñeca. Asimismo, los guardias también estaban sorprendidos diciendo: "¡Ah! ¿La muñeca se está moviendo? ¿Acaso esto es posible?". Mientras Loki la miraba con miedo, preguntándose si verdaderamente era Aisha. Asimismo, esta última muñeca, al observar la cara de Loki, le pregunta quién es, dejando choqueado a Loki. Pero esto es interrumpido inmediatamente por los mismos guardias de antes. Estos últimos, al ver a la muñeca hablar, pues directamente se acercan demasiado a la niña y le preguntan: ¿te puedes mover? ¿Estás viva? ¿Qué hacías aquí? Estas preguntas incomodan a la niña, que le pregunta con un ¿dónde estoy?, todo nerviosa. Así los guardias entienden que la niña no tiene ningún recuerdo. Y así, más tarde, nos encontramos en la entrada del pueblo. Podemos observar a nuestros tres protagonistas que se estaban despidiendo de los guardias, diciéndoles que están verdaderamente agradecidos y que ellos se encargarán de averiguar quién es esta niña, que pueden confiar en ellos. Y así es como nuestros protagonistas se despiden del pueblo. Y ya cuando nuestros protagonistas se han ido, podemos observar una conversación entre los dos guardias. Estaban hablando diciendo: vaya, estas personas resolvieron este caso en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda alguna, el servicio que da esta compañía es el mayor de todo el continente, aunque verdaderamente son un poquito raros. Pero bueno, es de esperarse que haya tantas personalidades tan diversas en este mundo ancho e infinito. Y así, terminando la conversación, así, cuando el viaje ya ha terminado, podemos observar a nuestros protagonistas llegar a la sede de Vínculo. Ahí, Towel le pregunta a la niña si acaso se encuentra bien, y esta última le responde con un sí, todo está bien. Así, Towel continúa hablando, diciendo: los miembros de la primera división van a buscar a tus padres, y nosotros, los miembros de la cuarta división, vamos a ayudarte a recobrar tu memoria. Así, acercándose a lo que sería el centro de la división 4, por así decirlo, su cuartel general. Esta última era una casa completamente destruida, sorprendiendo a esta última, pues no esperaba que esta casa esté destruida, la verdad. Pero todo esto es interrumpido por una voz detrás de ellos. Era Sachens. Este último saludaba a los últimos tres, preguntándose si esa niña pequeña era la niña a la cual les había comentado, les había hablado, preguntándole su nombre. A lo que esta niña saca una pequeña carta, por así decirlo, que tenía en su bolsillo, cuya inscripción es Alice, diciendo que bueno, ella tenía esta carta en su bolsillo, entonces supongo que soy esta. A lo que Sachens le contesta con un: vaya, encantada de conocerte, Alice. Yo soy Sachens, soy el jefe de la cuarta división. Bienvenida, a partir de ahora tú serás nuestra huésped. Y así es como entran a la casa completamente destruida, diciendo que bueno, por medidas de precaución te vamos a realizar un examen médico, espero que no tengas miedo y por favor ten cuidado al bajar. Así, bajando al sótano, y ahí nos damos cuenta que esta casa, que estaba completamente destruida, servía como fachada, pues debajo de la casa había una ciudad oculta, sorprendiendo a ella, que dice: vaya, esta ciudad es realmente hermosa. A lo que Sachin se queda con un sí, nos asignaron esta ciudad era conocida como el Mercado Negro y fue clausurada tras la guerra. Así, disponiéndose a bajar los cuatro, ahí Towel aprovecha en hablar con Aisha, diciendo que este lugar sirve como base para nuestro cometido, que es reunir los cuadros malditos de la bruja. Estas últimas palabras sorprenden a Aisha, que le responde con: ¿los cuadros malditos? Ahí Sachin los interrumpe y dice: sí, es una colección de pinturas especiales hechas por una niña. Ahí nos cuenta la historia que ya sabemos, que es que existen 159 pinturas en todo el mundo y que están firmadas con la sangre de una niña, y estas pinturas han cobrado vida, dándonos una nueva información, que es que los cuadros fueron explotados por sus dueños para satisfacer más deseos, y que gracias a eso los cuadros se convierten en monstruos sedientos de sangre, y una vez estos monstruos prueban sangre por primera vez, se reducen a vulgares herramientas que pueden ser usados con combustible de sangre, por así decirlo. Así, una vez tú le das sangre, estos cuadros se vuelven en malditos. Pero bueno, aligerando la conversación, Sachens cambia de tema diciendo: bueno, no debes estar entendiendo nada, así que no hay ningún problema, en fin, ya hemos llegado a nuestra base. Asimismo, se dirigen a una puerta,
pero todo esto es interrumpido por una explosión y detrás de la explosión se escuchan gritos y risas. Estaban diciendo que vaya, ¿por qué diablos me apuntas a mí? ¿Por qué montáis un alboroto? Y una risa escandalosa, ¿no? Así se observa a las personas que estaban detrás del muro. Estos últimos eran los demás miembros del grupo 4. Así, una chica le da la bienvenida a Loki y a Sachin, olvidando completamente a Tower, que se queda como un ¿qué? ¿Y yo? Allí, el resto de personas se da cuenta que traen a alguien más. Así es como Sachin presenta a Alice, diciendo que es una niña perdida y que se nos ha confiado identificar quién es. Ahí, sin perder nada de tiempo, la chica se acerca a Alice, diciendo que vaya, esta niña es idéntica a otra pequeña niña, ¿no lo crees, Loki? ¿Acaso esto no debe causarte una sensación extraña? Causando ira en Loki, quien estaba dispuesto a desempuñar su arma, generando burla en esta chica, que le dice vaya, la cara que pones es una cara realmente mona. Y antes de que el enfrentamiento comience, estos dos últimos son detenidos por Sachin. Este último le dice a la chica que no exagere y a Loki que por favor no la mire así. Y para aligerar las cosas cambia de tema diciendo que han recuperado un nuevo cuadro maldito y si por favor Loki podría sellarlo. Asimismo, haciendo que este último se vaya de esta sala. Y así le echamos un vistazo al grupo 4 de la compañía Vínculo. Estos últimos, con sus peculiares personalidades, estaban dando comentarios que sacaban un poco de quicio al jefe. Asimismo, podemos observar que la pequeña Alice ya no estaba con ellos. Así, en algún lado del cuartel general del grupo 4 podemos observar a Loki. Este último estaba observando al cuadro maldito, pero detrás de él estaba Aisha. Así, Loki se dispone a sellar este cuadro, diciendo obra 130, el devorador de sueños. Es un cuadro maldito que se supone devora las pesadillas de sus sueños, para que el portador pueda dormir tranquilo. A partir de hoy, acabará tu sufrimiento. En nombre de la bruja, te sellaré para siempre, asimismo sellando la imagen. Pero en ese preciso instante, Loki escucha un paso detrás de él, asimismo este último se da la vuelta y le pregunta qué hace aquí, asustando a esta pequeña que se queda como un ¿perdón? Antes me dijeron que me parecía a alguien, ¿acaso tú conoces ese alguien? Cuando me llamaste ahí, pero esto es interrumpido por un grito de Loki, que le dice no digas más su nombre, recordando a Aisha y en los pensamientos de Loki. Este último está diciendo que estas dos niñas son como dos gotas de agua. Es una sensación realmente extraña, la verdad, pero ante cualquier decisión que este último pueda decir, este le comenta a Liz que le da asco, causando pavor en esta última niña. Y así es como Loki se dispone a salir de la celda. ¡Ay, qué mamón! Diciéndole que si es un cuadro maldito, se las hará pagar por hacerse pasar por Aisha, así asustando a esta última niña, que se disponía a llorar, diciendo que este último chico realmente da mucho miedo y si acaso ella ha hecho algo malo. Bien. Sí, estoy bien. Rayos, comenzó a llover. Observando el cuadro, pero este último es manchado por una de sus lágrimas que esparce la pintura, haciendo que Liz se asuste un poco más diciendo no, tengo que borrarlo, tengo que arreglar este error. Y así es como firma el cuadro, haciendo que este último se active, pero en vez de aparecer un cuadro maldito, aparece la imagen originaria, siendo dos pequeños pájaros, sorprendiendo a esta última que se queda como un pájaro, un polluelo, y así es como el polluelo se dispone a abrazar a Aisha, por así decirlo, enrojeciendo a esta última que se da como un espere, mientras el pájaro que estaba a su costado se dispone a retirarse. Pero esto último pasa desapercibido ante la risa que estaba generando Aisha por los cosquilleos del pájaro. Y así podemos observar a tres miembros del equipo 4. Estos últimos estaban buscando a Aisha, gritando por así decirlo. Y en ese griterío podemos observar a la misma chica de antes que había molestado a Loki. Esta última estaba diciendo que ya es hora de las pruebas médicas y es hora de las inyecciones, así que nos encargaremos de sacar toda tu sangre, asustando a esta última que se quedó impactada pues no entendió la ironía, dejándola completamente petrificada. Así es como podemos escuchar a otra persona del grupo Vínculo callando a esta chica diciendo que no seas idiota, que la vas a asustar,
asimismo observando que estaba detrás de él, diciendo: ah, mira, estás ahí, te hemos estado buscando por todas partes, pequeña. Este pájaro que tienes es un pájaro bastante raro, la verdad, pero este pájaro no pierde nada de tiempo y se dispone a embestir a este último, dejándolo en el piso, causando risa en los otros dos miembros de Vinculum. Y sin perder el tiempo, este pájaro con un Q le da la oportunidad a Aisha de poder escapar, corriendo. Y ahí es cuando la persona noqueada pues se recupera y le dice: espera, pequeña niña, pues ella se estaba dirigiendo a un barranco, pero esto no era de preocuparse, pues el pequeño pajarito con todas sus fuerzas levanta a Liz, cruzando el barranco y dejándola a salvo del otro lado, causando impresión en este último, que le dice: espera, lo que llevas ahí es un cuadro maldito, eso es peligroso, vuelve, pequeña. A lo que esta última le responde con un: no quiero que me saquen toda la sangre, disponiéndose a retirarse mientras el polluelo le sacaba el dedo medio a estos últimos tres, sorprendiendo a estos últimos, que simplemente piensan que está ocultando su verdadera forma bajo el aspecto de un polluelo, la verdad. Este muchacho me llena de orgullo. Y así es como volvemos con Towel, Sachens y Loki. Towel ya se estaba disponiéndose a retirarse, diciendo que bueno, él también va a ayudar en la búsqueda de Alice. Así es como Loki y Sachens se quedan solos en la misma habitación. Sachens rompe el hielo y le comenta a Loki qué pasó al final. ¿Acaso ya ha sellado el cuadro? Y que acaba de hablar con Towel, así que ya ha entendido la situación bastante bien, diciéndole si acaso se ha encontrado con alguien de la Fundación Sagrada de las Artes, haciendo referencia al grupo sectario que había aparecido el capítulo pasado. A lo que Loki le dice con un sí. La persona a la cual nos habíamos cruzado formaba una cuadrilla bastante extraña, causando sorpresa en Sachin, quien le comenta con un: vaya, no es habitual que tú muestres interés por los humanos, la verdad. De hecho, me enteré por una de mis fuentes que la Fundación Sagrada de las Artes estaba tratando de reunir los cuadros secretos malditos de la bruja, y que estos últimos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtenerlos, inclusive juntarse con delincuentes. Lo que están tramando en torno a estas reliquias no es nada bueno, la verdad. Y si quieres su opinión, Sachin cree que la Fundación Sagrada de las Artes pretende deshacerse de él, pues este último está quemando todos los cuadros malditos. Y así es como da fin a esta conversación, diciéndole que bueno, en fin, al fin y al cabo esto es una suposición, la verdad, continuaré investigando al respecto. Pero esto es interrumpido por Loki. Este último le dice: bueno, lo que hay que aclarar primero, antes de meternos con la Fundación Sagrada de las Artes, es esa chica. A lo que Sache le interrumpe, diciendo: según vuestra historia, era realmente una muñeca, sin calor corporal, sin pulso, y con la piel dura como porcelana, pero se movía como una humana, ¿no? Según los exámenes realizados en el pueblo, se encuentra en un perfecto estado, no presenta ninguna señal en su cuerpo, y cuando le hablé de los cuadros malditos, esta última no hacía ninguna expresión, ni notaba un comportamiento sospechoso. Básicamente, se puede decir que es una humana que se parece a la bruja, pero sé que tú todavía te sientes escéptico al respecto, así que no te preocupes, si hay algo que investigar, yo lo encontraré. Desde ese día que me salvaste, la cuarta división ha estado a tu servicio. Fui a mirar antes en la primera división, pero no había encontrado ningún registro de ninguna persona desaparecida, así que se me ha encargado el cuidarla. Así son interrumpidos por la puerta. Era un miembro de la división 4. Este último le pregunta a Loki si acaso ha olvidado sellar el cuadro maldito del sótano, sorprendiendo a estas dos personas, pero ante la duda, este último saca al pájaro de antes, diciendo que ha encontrado uno de estos caminando por el cuartel. Y mientras tanto, con Aisha, esta última estaba perdido en lo que eran las ruinas del mercado oscuro, diciéndole al polluelo que, dado que entramos por la parte superior, pensé que si volvíamos a subir, encontraríamos la salida, recibiendo un afirmativo de este último. Así es como escucha una voz a lo lejos, diciendo: espera, Alice, haciendo que estos dos últimos directamente corran por las escaleras, diciendo: tenemos que escapar, polluelo, y este polluelo pues diciendo Q. Y así es como exploran todo el mercado oscuro. Podemos observar que llegan a una sala de cuadros, asimismo que llegan a una gigante sala vacía, después que llegan a lo que sería la cocina del cuartel, a un huerto y a unas escaleras que les seguía llevando hacia arriba. Pero en este preciso instante podemos observar al polluelo temblando, a lo que Alice le pregunta qué pasa, pero el polluelo seguía vibrando. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocutaste!
a lo que este último cambia su apariencia a una apariencia más parecida a Sachens, hablándole a Alice diciendo que ¿puedes ver algo? Observando a Alice, sorprendiendo a esta última que le responde con un ¿acaso puedes hablar? A lo que el polluelo le dice con un ¿qué hace esta niña con un cuadro maldito? Escuchando otra voz al respecto que le pregunta si acaso quiere mirar, cambiando el aspecto del polluelo a un aspecto más parecido a Loki. Ahí se nos revela qué verdaderamente está pasando, pues en la oficina del grupo 4 podemos observar a Loki agarrando al polluelo. Este último estaba explicando que esta es la obra 7, el pájaro mensajero del niño sabio. Es una pintura que establece una conexión entre un pájaro adulto y un pequeño polluelo para comunicar a dos personas muy alejadas. Toda esta explicación también es escuchada por Alice del otro lado del polluelo. Asimismo, esta última niña reconoce la voz de Loki, preguntándole si también planea quemar a este polluelo, a lo que este último, sin vacilar, le responde con un claro, asustando a esta niña, que le dice que esto no va a pasar, así sacudiendo al polluelo y volviéndole a su estado original, sorprendiendo a Sachens y al otro sujeto que había entrado diciendo que vaya, la comunicación se ha cortado, pero Loki ya había entendido la situación y este último ya se había ido de la oficina, preguntándole a Sachens a la lejanía si sabe dónde está, a lo que este le responde que según las imágenes no estaba lejos de la superficie exterior, agregando también que el cuadro parece no haber sido explotado más allá de sus capacidades, así que no debería haber ningún peligro que se transforme en un monstruo. A lo que el tercer integrante que había interrumpido en el cuarto habla con un en resumen. Podemos decir que el cuadro original se mantuvo normal, por así decirlo, sin un dueño que lo corrompa, ¿no? ¿Acaso esto es posible? Y así volviendo con Loki, este último estaba recordando la vez en donde se creó este cuadro. Podemos observar que estaba con Aisha, esta última estaba contenta como era de costumbre, diciendo que ya está, solo queda firmarlo. Y tras firmarlo podemos observar que salen las mismas dos criaturas del principio, un polluelo y un pájaro, a lo que este último polluelo observa a Loki y tras este suceso Loki le dice que él es un dibujo incompleto, así que Aisha no puede verlo, dejando sorprendido a este último polluelo, que inmediatamente entiende la situación y se dispone pues a reírse de Loki, causando molestia en este último, que se queda con un pedazo de exigiéndole a Aisha que sí puede usar su sangre para terminar su dibujo y que él también se vuelva tangible, pero este último obviamente no es escuchado por ella pues. Y tanta felicidad es interrumpida por la entrada del sacerdote del orfanato. Este último le había preguntado si acaso esta pintura es una pintura nueva, a lo que Aisha le responde que sí, y que permite que personas que están muy lejos puedan hablar entre sí, sorprendiendo a este último sacerdote, diciéndole que es fantástico y que esto hará feliz a alguien. Y así es como este sacerdote enjaula a los dos polluelos, asustando a este último y dejando molesta a Aisha, quien se disponía a sujetar al cura y diciendo: estos dos pájaros no han hecho nada malo, ¿por qué me los vas a arrebatar? Pero el sacerdote no hace caso a esto último y directamente se va con estos pájaros, dejando otra vez sola a Aisha con Loki, y esta última se disponía a hablar con la pintura incompleta de Loki, diciendo que solo te tengo a ti y que siempre estarás conmigo, ¿verdad? ¡Ay, descuida! Volviendo al presente, este último recuerdo había dejado con un sabor amargo, por así decirlo, a Loki, y en ese preciso instante observa a Liz con el polluelo, diciéndole que ya están cerca de llegar a la superficie y que esto realmente es estupendo, ante la atenta mirada de Loki, y así es como estos últimos dos se disponen a observarlo, asustando a Loki y cambiándole la expresión por completo. Esta última estaba aterrada, diciéndole que no se acerque, que este pequeñín, mientras se acercaba cada vez más al barranco. Asimismo aparece Towel. Este último ya había encontrado a Alice y estaba observando que estaba a punto de caerse al barranco, diciendo que tenga cuidado, pero esto lo dice muy tarde, pues Alice ya se había caído por este último, asustando a Towel, que grita su nombre, a lo que Loki, sin pensarlo mucho, salta del barranco, agarra a Liz y se dispone a amortiguar la caída con su propio cuerpo. Así es como podemos observar a Aisha completamente sana y salva, y a Loki completamente devastado en el piso, pero este último seguía con los mismos ideales de siempre, diciendo suéltalo, refiriéndose al polluelo, diciendo que rápido que él tiene que sellarlo, a lo que Liz se dispone a negarse diciendo no, ¿por qué me lo vas a arrebatar?
él no ha hecho nada malo, llorando básicamente enfrente de Loki, rogándole que por favor deje que él se quede con el polluelo, haciendo que Loki recuerde aquel momento en donde el sacerdote le quitó al mismo polluelo, causándole tristeza, sorprendiendo a estos últimos dos que no se creía que aquella persona tan aterrador que le había dicho que le daba asco pudiera hacer una cara tan triste. Así es como este último se dispone a seguir hablando, diciendo deja de decir las mismas cosas que diría ella, y deja de poner esa misma cara, sorprendiendo a esta última, pues ella no entendía nada, por así decirlo. Pero todo esto es interrumpido por el grupo 4. Towel y los demás ya habían entrado, ya habían aparecido a la escena, gritando Alice, agarrando a Alice diciendo te pillé, ¿estás herida? Mientras Sachens se dispone a agarrar el polluelo, disculpándose por la confusión, diciéndole que vamos a volver a este pequeño a su lugar de origen, a lo que Loki se para y sorprende a estos últimos, diciendo que eso no es necesario y que si algo malo sucede, él se encargará de estos últimos dos, y asegurándole a Aisha que esto solo retrasa lo inevitable, pues él al fin y al cabo va a quemar todos los cuadros, tanto a ti como a él. ¿Entiendes? Sorprendiendo a Sachens y a todo el grupo 4 que querían una explicación más extensa, por así decirlo. Así es como Sachens le devuelve el pollito a Alice, a lo que Alice le comenta a Sachens que este chico le dijo que dejara de decir las mismas cosas poniendo la misma cara. A lo que Sachens ya entiende qué está pasando, observando cómo Loki se retiraba, diciendo que esto debe ser duro para él. Asimismo, volteando a ver a Alice. Este último, ya con una expresión completamente cambiada, le dice que bueno, tenemos que continuar con las pruebas médicas, ¿no lo crees? A lo que esta niña se asusta diciendo ¿acaso me van a sacar toda la sangre? Causando risa en este último, que le dice con un ok, haremos comprobaciones de rigor y por último habrá un análisis de sangre. Así es como se acerca la recepcionista del grupo 4. Esta última le decía a Aisha que no se preocupe y que no hay nada que temer, y así es como Aisha se tranquiliza. Y en ese preciso instante Sachens le pregunta a Aisha si acaso ella sangró en el cuadro que estaba en la jaula, a lo que Alice le dice que lo siento, ella borró la firma un poco, entonces ella intentó rehacerlo, sorprendiendo a Sachens. Y así, más tarde, cuando todos ya estaban en la oficina del grupo 4, podemos observar a Sachens y a Loki hablar. Sachens le decía a Loki que se tranquilice y que él escuche. Él ya tiene los resultados del análisis. Su sangre y la de los cuadros malditos son casi iguales. Sin embargo, esa niña no es un cuadro, no solo borró uno de ellos, algo que nadie había logrado, sino que también lo volvió a firmar y le dio vida a ese cuadro. Eso significa que ella es la segunda bruja de la historia, sorprendiendo a Loki. Y así finalizando con este capítulo. Sé que en esta ocasión hemos utilizado palabras como esa persona, aquella persona que pasó, pero es que en la obra no se describen los nombres, o al momento en donde yo estoy, la obra no los ha especificado. Dicho esto, me di a la tarea de investigar los nombres, y acá se los presento. Hay uno que no logro saber cuál es. Este de acá, para ser exacto, lo llamaremos George. Esta es Betty, el otro es Levi, y la secretaria, por así decirlo, se llama Mona. Y este tipo, ni idea, la verdad. Ya, dicho esto y aclarado esto, seguimos con el siguiente capítulo. Capítulo 4. La segunda bruja. La historia comienza en un festival donde podemos observar a Loki viendo a las personas pues del festival, pero ahí recuerda a Aisha. Esta última estaba encerrada en la mansión y ahí se acerca a hablarle a Loki diciendo: dime Loki, ¿cómo crees que sea el mundo exterior? Me hubiera encantado verlo. Y así nos transportamos a otro lado del festival, donde podemos observar a las personas de la división 4. Podemos observar a Mona hablándole a Liz, diciendo que hay mucha gente, así que por favor no se vaya a perder. A lo que esta última recibe un entiendo por parte de Liz, recordando cómo es que fue el llegar a esta feria. Mona le estaba diciendo a ella que necesita comprar ropa ante la atenta mirada de Loki. Este último tenía una presencia que altera al resto de personas del grupo 4, diciendo que vaya, noto una mirada súper inquietante a las espaldas de mí. Y así es como Mona le pide permiso al jefe para llevarse a la pequeña a la feria del pueblo.
a lo que este último recibe un vale. Asimismo, Towel se une en la aventura. Asimismo, Levi nos comenta que en esa feria va a haber muchas rebajas, así que tal vez vaya, la verdad. Y George se une diciendo que en las ferias puedes conocer a mucha gente nueva, así que también me uniré a vosotros. Así es como Loki dice que también se va a unir a esta expedición, dando escalofríos para todos los presentes. A lo que George se sorprende diciendo ¿qué? Y Loki se explica un poco más, diciendo que mientras esta chica esté vinculada a los cuadros malditos, no la puede perder de vista. Y así es como volvemos al presente. Estos últimos 3 personajes estaban discutiendo si Loki verdaderamente quería o no venir, pues Levi nos comenta que vaya, a pesar de la turbia respuesta de querer seguir a una chica con el sello fruncido, este tipo está guardando una distancia muy considerable, la verdad. Así que es imposible saber si verdaderamente quería o no acompañarnos. A lo que Towel le comenta con un tranquilo, es la personalidad tenebrosa de Loki. Y asimismo, George le comenta con un tú mismo lo has dicho, señor Esposas, pero la verdadera pregunta es ¿dónde ha sacado todo esto? Dándose cuenta que en las manos de Towel había una cámara, una billetera y un monedero, asustando a este último, mientras de fondo podemos escuchar al fotógrafo buscar su cámara. Asimismo, Towel se dispone a entregársela, diciendo que perdón y que se la cogió prestada, la cámara, a lo que este último tranquilamente le dice con un no es nada, mi hobbit es la fotografía, ¿sabes? Mientras Towel se seguía disculpando, a lo que estos últimos dos se preguntan si fue una buena idea haber acompañado a Towel en esta expedición. Y así es como volvemos con Mona y Alice. Mona estaba viendo unas ropas, a lo que le dice a Alice si acaso no le gustaría escoger una de estas prendas, a lo que Alice se dispone a probárselas, pero le pregunta antes a Mona si acaso ella tiene dinero para poder comprarse estas ropas, a lo que Mona directamente le dice que no se preocupe, pues ella le descontará del salario de Loki. Asimismo, Levi se une a la conversación diciendo que ese atuendo es un atuendo bastante triste para una niña, disponiéndose a elegir un conjunto más elegante, diciendo que esta edad es perfecta para llevar este tipo de conjuntos. Y ahí también se une George, que le dice que no hay nada más hermoso que la sobriedad, eligiendo otro vestido. Pero la persona que también estaba observando este cambio de ropa era Loki. A lo que Alice, al darse cuenta de esto, se dispone a voltear la mirada para verlo. Y este último inmediatamente desvía la mirada, alejándose, sorprendiendo a Alice, que se queda impactada. Y así es como Levi le pregunta a Alice por qué es que le preocupa tanto la opinión de Loki, a lo que esta última se queda con un me debe importar, pues es su dinero, ¿sabes? Así Levi sigue hablando diciendo que vaya, francamente cuando lo pienso, Sachens fundó la División 4 por Loki y todo el mundo está acá reunido solo para ayudarlo, ¿sabes? Y así estos últimos 3 presentes se disponen a explicar su historia. Sabemos que Levi se unió a esta compañía porque necesitaba un permiso específico para poder cruzar todas las regiones del continente, pues este último está buscando a alguien y a cambio él retribuye a la organización dando pistas sobre cuadros malditos. Asimismo podemos escuchar la historia de George. Este último fue expulsado de su país por culpa de un cuadro maldito, así que él está buscando a este mismo. Y en el caso de Mona, esta si bien no está unida a la División 4, ella está encantada de ofrecer su apoyo a todo aquel que lo necesite en la división. A lo que Alice le pregunta por Loki, y la respuesta que recibe es que no es necesario especificar sus motivaciones, sorprendiendo a la pequeña, recordando cuando habló con Sachens, diciéndole que Loki realmente está confundido porque la apariencia de esta niña es la apariencia de la bruja, sorprendiendo a esta última, pero esto es calmado por Sachens, que le dice que no se culpe por esto. Pero todo este flashback es interrumpido por Levi, que le pregunta si verdaderamente todavía sigue preocupada por estar en malos términos con Loki, sorprendiendo a la chica. Y así es como Levi ingenia un plan para que estos dos últimos puedan conversar, disponiéndose a tirarlos a un bote, diciéndole que aprovechen este tiempo para desahogaros. Así es como Alice se dispone a hablar con Loki, diciendo lo siento mucho, me gustaría intentar hablar con usted, a lo que Loki, todo cortante, le dice con un no tengo nada que decir, desviando la mirada y entristeciendo a Alice. Pero
esto último es observado por el pollito. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Quien se dispone a meterle tremenda cachetada a Loki que le descoloca la cabeza, pero este último no se iba a quedar con los brazos cruzados, pues agarra la cabeza del pollito y le dice que quiere. Asimismo, lo arroja hacia Alice. Esta última le pregunta si acaso está bien y el pollito pues hace una suerte de berrinche llorando, pero cuando ve a Loki le hace una mueca de burla. Asimismo, Liz le pregunta qué le pasa, mientras Loki observa a estos dos últimos jugar, como lo hacía Alice, molestándose un poco y agarrando al pollito. Asimismo, lo lanza al agua, ante la atenta mirada de sus tres colegas, que se preguntan qué rayos está haciendo Loki. Pero el pollito no se iba a quedar con los brazos cruzados y sale del agua en forma de bala y se dispone a noquear a Loki, pero este noqueo no funciona y los dos caen al lago. Así es como estos últimos tienen el mejor enfrentamiento de este manga, mientras el resto de personas de la División 4 se disponen a llevar el barco a la orilla y rescatar a Liz del enfrentamiento, y así es como estos dos últimos se disponen a retirarse, a lo que Levi, para tranquilizar a la niña, le dice que no se preocupe por ellos. La verdad que preocuparse por ellos no serviría de nada, así que lo mejor que pueden hacer a partir de ahora es comprar, así dirigiéndose a una tienda. Pero en otro lado de la ciudad podemos observar al fotógrafo de antes. Este último estaba tomando una fotografía a la ciudad, diciendo que la imagen es realmente preciosa y que valió la pena derramar tanta sangre observando a Liz. Asimismo, en otro lado de la ciudad, para ser más específico, en la cascada que conectaba al lago, podemos observar a Loki sosteniéndose de un árbol para no caerse, diciéndole al pollito que se han alejado bastante, la verdad, pero este último pollito no se quedaba con los brazos cruzados y usando su pico rompe el árbol, así haciendo que Loki caiga por toda la cascada, sacándole el dedo del medio y diciéndole buena suerte, así disponiéndose a irse volando ante la furiosa mirada de Loki, que le dice que le va a prender fuego. Pero volviendo con Aisha, esta última estaba realmente extrañada, pues a pesar de que está alrededor de una feria, no se escucha ni un solo ruido, volteando a ver a las personas y dándose cuenta que el mundo está en stop. Acercándose a sus compañeros, acercándose a Mona, diciendo: oye, ¿estás ahí? Responde. ¿Por qué nadie se mueve? Pero de fondo escucho una voz diciendo: ¿por qué estás siempre en movimiento? Era el fotógrafo, acercándose a Liz y diciendo: dime, jovencita, ¿no crees que las cámaras son el mejor invento de la humanidad? Gracias a ellas podemos congelar todo en un instante, por toda la eternidad, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no lo crees? Básicamente puedes conseguir inmortalizar un pueblo en su apogeo. Entonces, mi verdadera pregunta es: ¿por qué puedes moverte? Disponiéndose a sacar un cuadro maldito. Este último estaba pidiendo sangre. Así es como el fotógrafo le dice: arriba, mira, ahí está, acercándose a una Liz completamente asustada. Y así es como el fotógrafo le dice que le regale una hermosa sonrisa, disparando su flash, pero este último no logra impactar completamente en Liz, sino en su capa. Ahí podemos observar que si el flash de esa cámara te logra captar, la imagen que está dentro de este se queda congelada, como se puede observar en su capa. Asimismo, Liz se dispone a sacarse su capa y se dispone a correr, así escondiéndose en la ciudad, mientras el fotógrafo la seguía. Este último estaba diciendo que salga de su escondite, que él le va a tomar una foto magnífica, mientras esta última temblaba de miedo, pero de repente siente algo en su cabeza, asustándose aún más, pero esto pasa rápidamente, pues la cosa que estaba en su cabeza era el pollito. Así, Liz se dispone a agarrar el pollito y decirle que es una felicidad inmensa que realmente está a salvo. Ahí Liz le explica que el resto están completamente congelados y si acaso sabe dónde está Loki, a lo que este pollito le responde con un "¿You?", dando a entender que no sabe nada de dónde puede estar Loki. Así el pollito comienza a vibrar, cambiando su cara a la cara que tiene Sachin. Este último, todo alegre, le responde con un "hola pequeña, ¿te diviertes?", pero todo esto es silenciado rápido por Liz, quien se dispone a agarrar al pollito transformado en Sachin y le dice que señor, estamos en apuros, a lo que Sachin entiende completamente la situación
y le dice que sin duda alguna puede que sea obra de un cuadro maldito, que posiblemente tiene el poder de inmovilizar a las personas que estén dentro del cuadro que tiene, así que él inmediatamente va a enviar ayuda, así que lo que ella tiene que hacer es intentar huir hasta que las personas que les manda la encuentren, a lo que Liz se dispone a preguntar qué pasará con el resto, si acaso planea que los tiene que dejar ahí, a lo que Sachin le responde que sí, así dejando más nerviosa a Liz, diciendo pero recordando el collar que tiene en su cuello, recordando que este último fue un regalo por parte de Mona. Cuando Mona le regaló este collar, ella le dijo que esta placa tiene un valor incalculable para ella y lo ha convertido en un collar para que nunca la pierda. Hay tantas cosas que de seguro no entiendes y que esas cosas te pueden hacer sentir un poco perdida, pero cuando estés nerviosa recuerda que nosotros somos tu familia. Y en el presente Aisha estaba a punto de llorar agarrando su collar, diciendo que me dijo que éramos una familia, pero todo es interrumpido por el fotógrafo. Este último ya había encontrado a Aisha, diciendo te encontré, y antes de que le tome la foto, el pollito se dispone a empujar a Aisha, tanqueándose todo el flash, así quedando congelado en el aire. Y así es como el fotógrafo se queda con un vaya, ¿de dónde salió ese pájaro? Bueno, no importa, ahora te toca a ti. Así, Aisha, todo llorosa, le pregunta por qué está haciendo esto, a lo que el fotógrafo le dice si acaso algo le incomoda. Así, Liz se dispone a hablar, diciendo me dijeron que la bruja hizo esta obra para hacer feliz a mucha gente, pero cuando veo cómo usas esta, me siento apenada por el pobre cuadro. Esto último es escuchado por Loki, que ya estaba cerca de Liz. A lo que el fotógrafo le dice que la expresión que está haciendo actualmente es una expresión realmente hermosa, disponiéndose a tomar una foto. Pero en ese preciso instante Loki aparece, botando la cámara y desviando el flash, sorprendiendo a estos últimos dos, a lo que el fotógrafo le dice que es un maldito lunático por haberse atrevido a dañar su cámara. Ahí Aisha le grita que no dejes que te haga una foto, pero esto es muy tarde, pues el fotógrafo ya había tomado una foto y en esta última estaba el brazo. Ahí Loki se da cuenta que no puede mover su brazo, así el fotógrafo se dispone a tomar una foto completa de Loki, diciendo que va a lamentar haber perturbado su inspiración creativa, pero esto último es interrumpido por Loki, y se corta el brazo, sorprendiendo a estos últimos dos y rompiendo la pared, asimismo llevándose a Liz y escapando juntos ante la sorprendida mirada del fotógrafo. Este último estaba anonadado preguntando si verdaderamente esto puede ser posible. Pero volviendo con Loki y Liz, Loki estaba realmente agotado por haberse cortado el brazo, terminando en el piso recostado sobre la pared, diciendo que maldición realmente tiene sed. Pero ahí escucha un perdón por parte de Liz. Esta última estaba llorando, diciendo que intentaste protegerme y ahora por mi culpa perdiste un brazo, a lo que Loki, todo tsundere, le responde con un no llores, recobraré mi brazo tan pronto controle el cuadro, sorprendiendo a Liz, que se queda con un ¿en verdad? Es un alivio. Y en los pensamientos de Loki podemos observar que él no entiende qué está pasando, que cuando llora o sonríe esta niña, en la parte de su garganta empieza a arder y algo se comprime en su pecho, pero es diferente a tener sed o algo así. Es bastante curioso esta situación, la verdad. Pero todo esto es interrumpido por Liz, quien le responde Loki, pero ahí todo tiene sentido, a lo que Loki le responde con un Obra 141. La cajita mágica. Este fue un dibujo garabateado de una cámara que Aisha lo imaginó en algún momento. El dibujo estaba pensado en el mundo exterior, que solo conocía a través de libros y periódicos que le daban en la torre, así que en sus últimos momentos incluso este pequeño boceto terminó siendo cubierto por su sangre para ser entregado al mundo. Pero volviendo al presente, Loki seguía con Liz. Este último decía que odiaba a todos los humanos y que nunca los perdonará por haber pervertido sus cuadros. Ella nunca deseó nada más que la felicidad de los demás hasta su último aliento, observando a Liz. Entonces esta última le dice que hay que detenerlo, ¿no? Diciendo que conocer al pollito también le hizo feliz y que ella va a hacer todo lo posible para recuperar su brazo y que todo vuelva a ser como antes.
a lo que Loki se recompone y le dice que se haga a un lado, que estás impidiendo que me levante, recibiendo un lo siento por parte de Aisha, a lo que este le responde que entonces lo van a detener juntos, alegrando a esta niña. Así es como volvemos al fotógrafo. Este último seguía buscando a estos dos cuando de repente se topa con unas cajas, diciendo que vaya, realmente no es cautivador el tomar foto a cajas, la verdad. Pero ahí observa que algo se aproxima por la parte de arriba, a lo que este último sin perder tiempo toma su cámara y le toma una foto, observando que simplemente era la chaqueta que tenía Loki. Así es como estos últimos dos aparecen, acercándose al fotógrafo. Así es como este último tiene que elegir entre cuál de los dos, a cuál de las dos personas le va a tomar una foto, disponiéndose a tomársela a Loki, pero esto último era parte de su plan, pues la idea principal era que el fotógrafo se centre en Loki, así Liz podría borrar la firma del cuadro, y esto precisamente es lo que pasa. Liz se lanza a la cámara y borra la firma, haciendo que la cámara se transforme otra vez en un cuadro, así liberando a todas las personas que estaban congeladas. Pero esto no termina acá, pues el fotógrafo se disponía a atrapar a Liz, y así es como Loki, ya con su brazo recuperado, agarra el cuadro y lo noquea. Así estos dos últimos se disponen a agarrar la obra 141, la cajita feliz, y Loki se dispone a liberar este cuadro diciendo que en nombre de la bruja y liberándolo. Así más tarde podemos ver qué pasó con los otros integrantes del grupo 4. Podemos observar a Levi, este último estaba tomando diciendo que realmente no vio nada en absoluto, y según lo que nos contaron fuimos manipulados por un cuadro maldito, a lo que Dowell le responde con un verdaderamente no es una locura, mientras Levi le decía que termine de tragar para poder hablar, mientras George decía que vaya, es interesante que un cuadro pudiera congelar todo, le hubiese gustado conocerlo, mientras Mona se disponía a ver que Liz estaba llena de rasguños, diciendo que lo mejor que pueden hacer ahora es volver a la casa. Así es como Levi se dispone a hablar con Loki, diciendo si acaso no va a tomar una copa con ellos, pero esto último es completamente ignorado por Loki, que se disponía a retirarse, observando a Aisha comer un pan. Así le da el consejo de que el pan sabe mejor cuando está mojado en sopa. Y es como Loki se dispone a retirarse ahora sí, sorprendiendo a estos últimos cuatro, pues ellos no tenían idea de que Loki pudiera darle un consejo a alguien, por así decirlo. Así esta última se dispone a hacerle caso, sumergiendo el pan en sopa y dándole fin a este capítulo. Y bueno gente, por mi parte eso es todo. Espero que les haya gustado este video, y si es así me gustaría que me regalen un like, un comentario, y eso pues. Sin más preámbulos, adiós y hasta la próxima.